Mi mamá dijo que no simplemente abandonas a la familia cuando las cosas se ponen difíciles, esto después de aparecer en mi casa porque su nuevo matrimonio se desmoronó. Yo solo le dije que las cosas también habían sido difíciles para mí. ¿Dónde estabas tú en ese entonces?, pregunté. Y le cerré la puerta de una vez por todas. Ahora soy un hombre de 21 años, pero esta historia comienza cuando tenía 15. Fue entonces cuando mi mamá, Leticia, conoció a Ricardo, su caballero de brillante armadura, quien iba a rescatarla de la tragedia de ser madre soltera. Alerta de adelanto, de lo único que necesitaba ser rescatada era de ser mi madre. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años. Un ataque al corazón a los 42, completamente inesperado. Un día, me estaba enseñando a andar en bicicleta. 3 meses después, yo llevaba puesto un traje incómodo en su funeral, mientras familiares que apenas conocía me acariciaban la cabeza y decían cosas sin sentido sobre el cielo y lugares mejores. Durante los siguientes 7 años, solo fuimos mi mamá y yo. Vivíamos en la casa de mi papá, una modesta propiedad de 3 habitaciones en las afueras de la ciudad que fue liquidada gracias a su seguro de vida. Mi mamá trabajaba como asistente administrativa en una empresa de suministros médicos. Tenía ingresos estables, pero nada lujoso. No éramos ricos, pero teníamos estabilidad. Teníamos rutinas. Noches de películas los viernes, desayunar en la cena los miércoles, viajes anuales de campamento cada verano al Parque Nacional El Chico que tanto amaba mi papá. Ella me contaba historias sobre él para mantener viva su memoria. Revisábamos juntos los álbumes de fotos y ella señalaba pequeños detalles que yo había olvidado. ¿Ves ese sombrero ridículo? Lo usaba en todas partes hasta que por fin lo tiré, me decía. Éramos un equipo, los dos contra el mundo. Luego apareció Ricardo. Se conocieron en una conferencia de trabajo. Ricardo era dueño de una empresa de distribución farmacéutica. Ganaba muchísimo dinero. Conducía un automóvil de lujo, vivía en uno de esos fraccionamientos donde la asociación de colonos te multa por dejar los botes de basura afuera demasiado tiempo. Todo en él gritaba que era una mejora frente a nuestra existencia de clase media. Mi mamá empezó a actuar diferente casi de inmediato. Ropa nueva, peinados nuevos, de repente se interesó en catas de vino y clubes de golf. Llegaba a casa después de sus citas hablando sobre la casa de vacaciones de Ricardo en Los Cabos, su yate, sus contactos. Como si hubiera descubierto un nivel secreto de la vida que no sabía que existía. Al principio, intentó incluirme, me invitaba a cenar con Ricardo, sugería que hiciéramos actividades juntos. Ricardo aparecía en su costoso automóvil, me daba un apretón de manos firme de hombre de negocios y me hacía preguntas genéricas sobre la escuela. ¿Cómo van tus calificaciones? ¿Juegas algún deporte? El tipo de preguntas que hacen los adultos cuando están obligados a mostrar interés pero en realidad no les importan las respuestas. Me daba cuenta de que Ricardo me veía como parte de un paquete combinado que no le entusiasmaba en absoluto. Sus ojos perdían el enfoque cuando yo hablaba y revisaba su teléfono constantemente durante nuestras cenas familiares forzadas, pero era lo suficientemente educado y mi mamá parecía feliz, así que traté de tomarlo con calma. A los 6 meses de su relación, mi mamá empezó a hablar de matrimonio, sin pedirme mi opinión, solo mencionándolo casualmente como si estuviera describiendo el clima. Ricardo piensa que deberíamos casarnos la próxima primavera. Ricardo quiere comprar una casa más grande. Ricardo dice que deberíamos unirnos al club de golf. Todo era Ricardo dice, Ricardo piensa, Ricardo quiere, como si hubiera delegado toda su toma de decisiones a este hombre que conocía desde hacía medio año. El compromiso llegó 3 meses después. Ricardo le propuso matrimonio en un restaurante elegante. Le dio un anillo que probablemente costaba más que nuestro automóvil. Mi mamá me llamó desde el estacionamiento con voz aguda y emocionada preguntándome si estaba feliz por ella. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que no? ¿Que pensaba que se estaba apresurando? ¿Que extrañaba a la mamá que usaba pantalones deportivos y hacía hot cakes los domingos por la mañana en lugar de esta nueva versión que vestía ropa de diseñador y hablaba sobre carteras de inversión? Le dije felicidades. Me dio las gracias y dijo que hablaríamos más cuando llegara a casa, pero mentalmente ya se había desconectado de la conversación. Podía escuchar a Ricardo en el fondo sugiriendo que fueran a celebrar. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar rápido, muy rápido.
Ricardo tenía 2 hijos de su primer matrimonio, Sofía, una niña de 13 años, y Bruno, un niño de 10 años. Vivían con su mamá la mayor parte del tiempo, visitaban a Ricardo cada 2 fines de semana y en días festivos. Los había conocido brevemente en una de esas cenas familiares forzadas. Sofía pasó toda la comida en su teléfono. Bruno habló sin parar de videojuegos, y Ricardo no dejaba de decirles que tuvieran mejores modales en la mesa. Después del compromiso, mi mamá empezó a hablar sobre fusionar nuestras familias, como todos seríamos hermanos pronto, lo genial que sería tener una familia más grande, lo emocionados que estaban los hijos de Ricardo de tenerme como hermano. Eso era mentira. Sofía y Bruno no estaban emocionados. Apenas eran conscientes de que yo existía. La boda se llevó a cabo esa primavera. Fue una ceremonia pequeña en el club de golf. En su mayoría asistieron los socios comerciales de Ricardo y sus amigos del club. Algunos de los compañeros de trabajo de mi mamá se presentaron, pero la mayoría de nuestros viejos amigos de la familia no fueron invitados. Ricardo quiere mantenerlo íntimo, explicó mi mamá, lo que aparentemente significaba íntimo con personas que poseían yates y casas de vacaciones. No íntimo con las personas que nos conocían desde hacía años. Usé un traje que mi mamá eligió, me quedé allí durante la ceremonia y sonreí para las fotos. En cada imagen, estoy en el borde del encuadre mientras los hijos de Ricardo están al frente y en el centro. Una foto muestra a mi mamá y a Ricardo con Sofía y Bruno entre ellos, luciendo como un anuncio de revista para familias reconstituidas. Fui recortado de esa foto por completo. Después de la boda, nos mudamos a la casa de Ricardo. El lugar era enorme, como algo salido de un programa de remodelación de casas. 5 habitaciones, 3 baños, un sótano arreglado, un patio trasero con piscina. El fraccionamiento de Ricardo tenía una caseta con un guardia de seguridad que revisaba las identificaciones oficiales. Mi mamá lo hizo sonar emocionante. Tendrás tu propia habitación con tu propio baño. ¿No es genial? Mi nueva habitación estaba al final del pasillo del piso de arriba, básicamente lo más lejos posible de la recámara principal sin dejar de estar en la misma casa. Era más grande que mi antigua habitación. Sí, pero se sentía estéril. Paredes de color beige, muebles genéricos, nada personal, como una habitación de hotel. Sofía obtuvo la habitación contigua a la recámara principal. La habitación de Bruno estaba al otro lado del pasillo frente a la de ella. Ambas habitaciones ya estaban decoradas con sus cosas, pósteres, trofeos y toques personales que dejaban claro que ese era su espacio. La mía parecía como si nadie viviera allí. Podemos decorar como tú quieras, dijo mi mamá. Pero su tono sugería que lo haríamos más tarde, y ese momento nunca llegó. El verano antes de mi segundo año de preparatoria fue cuando empecé a notar el patrón. Los hijos de Ricardo venían todos los fines de semana, y de repente, la casa giraba en torno a ellos. Sus actividades, sus horarios, sus preferencias para todo, desde la cena hasta los programas de televisión y la temperatura a la que se debía mantener la piscina. Yo sugería ver una película, pero Sofía quería ver su programa. Yo quería nadar, pero Bruno necesitaba la piscina para sus amigos. Todo se trataba de complacer a los hijos de Ricardo, mientras que de mí se esperaba que simplemente me adaptara. Mi mamá empezó a pasar todo su tiempo con Sofía. Viajes de compras, días de spa, almuerzos de madre e hija en el club de golf, las cosas que solíamos hacer juntos se convirtieron en algo de ellas. Cuando mencioné sentirme excluido, mi mamá dijo que debería estar feliz de que estuviera formando un vínculo con su nueva hijastra. Esto es lo que hacen las familias reconstituidas, Diego. Hacemos que todos se sientan incluidos. Excepto que yo no me sentía incluido. Me sentía reemplazado. El segundo año de preparatoria comenzó y las diferencias se hicieron más obvias. Los hijos de Ricardo iban al colegio Vista Hermosa, una escuela privada que costaba más al año de lo que gana la mayoría de la gente. Yo me quedé en la preparatoria Benito Juárez, mi escuela pública. Cuando pregunté sobre cambiar de escuela para que todos estuviéramos juntos, Ricardo dijo que la colegiatura del Vista Hermosa ya era un esfuerzo económico grande con 2 niños, pero definitivamente podemos considerarlo para el tercer año, añadió mi mamá rápidamente. Nunca lo consideramos. Los hijos de Ricardo recibieron mochilas nuevas de diseñador, los teléfonos inteligentes más recientes y computadoras portátiles para la tarea.
A mí me dijeron que mi computadora portátil de 3 años estaba perfectamente bien y que debería estar agradecido por lo que tenía. Cuando señalé la doble moral, mi mamá dijo que los hijos de Ricardo estaban acostumbrados a un cierto estilo de vida y que sería cruel cambiar eso. ¿Qué hay de mi estilo de vida?, pregunté. Tú eres adaptable, dijo ella. Traducción, eres menos importante. Las cenas familiares se volvieron una tortura. Ricardo le preguntaba a Sofía sobre sus clases de baile y a Bruno sobre sus partidos de fútbol. A ambos niños les preguntaba sobre sus amigos y actividades de la escuela privada. Luego me miraba de reojo y preguntaba, ¿qué tal la escuela? Con ese tono que significaba que estaba cumpliendo con un requisito antes de pasar a temas que realmente le importaban. Mi mamá intervenía ocasionalmente diciendo Diego entró al cuadro de honor o Diego tuvo un gran partido la semana pasada, pero siempre se sentía forzado, como si estuviera leyendo un guión sobre cómo incluir al hijo de su primer matrimonio. La peor parte era ver a mi mamá transformarse en alguien que no reconocía. Se unió al club de golf de Ricardo, empezó a jugar tenis, asistía a eventos de caridad donde los boletos costaban más que nuestro antiguo presupuesto mensual para comida. Dejó de cocinar los platillos que mi papá le enseñó y empezó a pedir comida de restaurantes caros o a usar un servicio de entrega de comidas preparadas. Nuestras antiguas tradiciones desaparecieron. Se acabaron las noches de películas porque a Ricardo no le gustaba perder el tiempo viendo cintas. Se acabó lo de desayunar en la cena porque Ricardo dijo que era poco sofisticado. Se acabaron los viajes de campamento porque la idea de Ricardo de vivir en la naturaleza era un hotel de 4 estrellas sin servicio de spa. Intenté hablar con mi mamá al respecto. Le dije que extrañaba nuestra antigua vida. Que extrañaba pasar tiempo juntos. Que extrañaba sentir que yo le importaba. Se puso a la defensiva. Estoy construyendo una nueva vida, Diego, esto es bueno para todos nosotros. Ricardo proporciona estabilidad y oportunidades que nunca antes tuvimos. Necesitas ser más agradecido y menos egoísta. Egoísta, porque extrañar a mi mamá me hacía egoísta. En mi tercer año de preparatoria, las cosas empeoraron. Ricardo decidió que la casa necesitaba renovaciones. Remodelaron la cocina, mejoraron la recámara principal y agregaron un gimnasio en casa. Bruno quería una sala de juegos en el sótano, así que la arreglaron con muebles nuevos, una televisión enorme y todas las consolas de videojuegos imaginables. Mi habitación no recibió nada. Cuando mencioné la posibilidad de actualizarla también, Ricardo dijo, llegaremos a eso eventualmente. Nunca lo hicimos. Esa Navidad, vi a Sofía abrir regalos que valían miles de pesos. Una computadora portátil nueva, ropa de diseñador, joyas, una maldita tableta electrónica solo por diversión. Bruno recibió una nueva computadora para videojuegos, audífonos costosos, juegos de edición de colección y equipo deportivo. Yo recibí una tarjeta de regalo de 2.000 pesos para Liverpool y algo de ropa genérica. Cuando abrí la tarjeta de regalo, mi mamá dijo con demasiado entusiasmo, los regalos prácticos a veces son los mejores. Sofía y Bruno rompieron las envolturas de sus regalos y desaparecieron de inmediato en sus habitaciones. Me quedé sentado ahí, sosteniendo una tarjeta de regalo de Liverpool, mientras mi mamá y Ricardo limpiaban el papel de regalo como si esto fuera totalmente normal. Más tarde esa noche, encontré a mi mamá en la cocina y le pregunté si notaba la diferencia en los regalos. Puso una expresión tensa y dijo que la exesposa de Ricardo tenía diferentes expectativas económicas para sus hijos, y que necesitábamos respetar eso. ¿Pero qué hay de mis expectativas?, pregunté. Ya casi eres un adulto, Diego. Las cosas materiales no deberían importarte tanto. Aparentemente, las cosas materiales solo importaban si eras hijo biológico de Ricardo. Empecé a pasar más tiempo fuera de la casa, me quedaba hasta tarde en la escuela para los clubes, iba a casa de mis amigos y conseguí un trabajo de medio tiempo en una ferretería local. Hacía cualquier cosa para evitar volver a esa enorme casa donde yo solo era un recordatorio inconveniente de la primera vida de mi mamá. Mi mejor amigo Carlos notó que algo andaba mal. Habíamos sido inseparables desde la secundaria y él podía leerme mejor que nadie. Después de que cancelé nuestros planes por tercer fin de semana consecutivo por asuntos familiares, me acorraló en el almuerzo. Amigo, ¿qué está pasando? Has estado actuando raro todo el año. Le conté todo.
El desastre de la familia reconstituida. La forma en que mi mamá se había desentendido por completo de ser mi madre. Como me sentía como un fantasma en mi propia casa. Carlos simplemente escuchó y luego dijo algo que se me quedó grabado. Hermano, tu mamá eligió a su nueva familia sobre ti. Eso apesta, pero al menos sabes cuál es tu lugar. Deja de esperar a que recuerde que existes y empieza a planear tu salida. Él tenía razón. Yo seguí actuando como si mi mamá eventualmente fuera a reaccionar y recordar que tenía un hijo, pero no lo iba a hacer. Ella había tomado su decisión. Fue entonces cuando empecé a hacer planes para mi cumpleaños número 18. Tenía el dinero del seguro de vida de mi papá en un fondo fiduciario. 3.400.000 pesos que heredaría cuando cumpliera 18 años. Mi mamá era la administradora del fideicomiso hasta entonces, pero no podía tocarlo más allá de los gastos educativos aprobados. Ese dinero era mi boleto de salida. Empecé a investigar sobre departamentos, opciones de trabajo a medio tiempo y cómo abrir cuentas bancarias sin el permiso de los padres una vez que cumpliera 18 años, hice hojas de cálculo, calculando costos y ahorrando cada centavo de mi trabajo en la ferretería. El hermano mayor de Carlos se había mudado a los 18 años, así que le pedí consejos sobre la logística. Mientras tanto, la vida en casa continuaba su constante declive. Mi mamá apenas me hablaba a menos que Ricardo estuviera cerca y ella necesitara mantener la apariencia de ser una buena madre. Me hacía preguntas superficiales sobre la escuela, asentía mis respuestas sin escuchar realmente, y luego volvía a planear la fiesta de dulces 16 de Sofía o el viaje de cumpleaños de Bruno a Six Flags México. Hablando del cumpleaños de Bruno, esa fue otra bofetada. Ricardo alquiló una sección de Six Flags México para el cumpleaños número 11 de Bruno. Contrató fotógrafos, les compró camisas a juego a todos y gastó probablemente 170.000 pesos en una fiesta para un niño que se olvidaría de ella en 3 meses. En mi cumpleaños número 16, mi mamá preparó un pastel. Ricardo me dio un billete de 1.000 pesos y tuvieron que acortar la celebración porque Sofía tenía práctica de baile. Mi último año de preparatoria comenzó y yo estaba contando los días hasta mi cumpleaños número 18 en marzo. Ya había sido aceptado en la Universidad Autónoma, a 3 horas de distancia, con un programa de beca parcial por mérito académico. Entre el programa, mi herencia y mi trabajo, podría pagarlo sin depender de mi mamá o de Ricardo. Cuando le mencioné la universidad a mi mamá, pareció sorprendida de que hubiera postulado sin decirle. Deberíamos haber discutido esto como familia, dijo ella. ¿Desde cuándo somos una familia?, pregunté. Ella no tuvo una respuesta para eso. El único comentario de Ricardo fue preguntarme si había considerado una universidad pública local para ahorrar dinero. Era curioso cómo el dinero escaseaba cuando se trataba de mi educación, pero era ilimitado para la escuela privada y las actividades de sus hijos. No dije nada y seguí planeando mi salida. Solicité alojamiento en el campus, fui aceptado, completé el papeleo económico y contacté al administrador del fondo fiduciario para acceder a mi herencia. Todo estaba encajando en su lugar. En febrero, un mes antes de mi cumpleaños número 18, fue cuando mi mamá y Ricardo hicieron su último y devastador movimiento. Convocaron una reunión familiar un domingo por la tarde. Todos teníamos que estar ahí, lo cual debió haber sido mi primera advertencia. Nos reunimos en la sala de estar formal, la que nunca usábamos, excepto cuando Ricardo quería demostrar lo exitoso que era. Ricardo se aclaró la garganta y anunció que tenían noticias emocionantes. Vamos a adoptar a Sofía y a Bruno, dijo, haciéndolo oficial. Una gran y feliz familia. Mi mamá sonrió radiante. ¿No es maravilloso? Todos compartiremos el mismo apellido. El papeleo está casi listo. Sofía y Bruno parecían encantados. Obtendrían todos los beneficios legales y económicos de ser los hijos de Ricardo sin ninguna de las complicaciones de su divorcio. ¿Qué hay de mí?, pregunté. Ricardo y mi mamá intercambiaron una mirada. ¿Qué hay de ti?, dijo Ricardo con cuidado. Soy parte de este asunto de la adopción. Diego, tú ya eres hijo de Leticia, dijo Ricardo. Eso es diferente, así que no seré adoptado. Es complicado, intervino mi mamá. Tienes el apellido de tu padre. Que Ricardo te adopte significaría cambiar eso. Pensamos que querrías conservar el apellido de tu papá.
No habían preguntado, no lo habían discutido. Simplemente decidieron que yo querría mantenerme separado de su nueva y perfecta unidad familiar. Podemos hablar de ello si realmente quieres, añadió mi mamá. Pero su tono dejaba claro que esperaba que yo no insistiera en el tema. No lo hice porque para entonces lo había entendido por completo. Estaban construyendo su nueva familia y yo no era parte de los planos. Sofía y Bruno eran los hijos de Ricardo, adoptados o no. Yo solo era el hijo del primer matrimonio de mi mamá que alcanzaría la mayoría de edad bastante pronto. La adopción se concretó a principios de marzo. Ricardo organizó una fiesta en el club de golf para celebrar. Sofía y Bruno recibieron nuevos regalos con las iniciales de su nuevo apellido. Había un pastel con la frase «Bienvenidos a la familia» escrita en él, discursos sobre nuevos comienzos y oportunidades de empezar desde cero. Me quedé en un rincón comiendo un cóctel de camarones, contando los días hasta mi cumpleaños. Mi cumpleaños número 18 cayó en jueves. Me desperté esa mañana con una increíble sensación de libertad. Ese era el día en que dejaba de estar atado legalmente al hogar de mi mamá y Ricardo. Me arreglé para ir a la escuela como siempre. Mi mamá había dejado una tarjeta en la barra de la cocina con 2.000 pesos adentro y una nota que decía que celebraríamos este fin de semana. Sí, claro. Sofía tenía una competencia de baile el sábado, lo que significaba que mi cena de cumpleaños sería en cualquier restaurante que estuviera cerca de su evento, apretada entre su ensayo y su presentación. En lugar de ir a la escuela, conduje hasta el banco, entré con mi acta de nacimiento, mi licencia de conducir y la documentación del fondo fiduciario. Pasé 2 horas transfiriendo los 3.400.000 pesos del fideicomiso a una nueva cuenta que solo yo controlaba. La gerente del banco, una mujer mayor llamada Elena, procesó todo de manera eficiente. Cuando me entregó el papeleo que confirmaba la transferencia, sonrió. «Es un gran día», dijo ella. «El más grande», respondí. La siguiente parada fue el complejo de departamentos cerca del campus. Ya había sido aprobado, a la espera del depósito. Les entregué un cheque de caja para pagar el primer mes, el último mes y el depósito de garantía. Recogí mis llaves. El departamento era pequeño, de una sola habitación, pero era mío. Pasé el resto del día mudándome. No tenía mucho. Mi mamá había vendido o donado la mayor parte de nuestros muebles viejos cuando nos mudamos a la casa de Ricardo. La mayoría de mis cosas cupieron en mi automóvil. Ropa, mi computadora portátil, algunos libros, una caja con fotos de mi papá. Eso era todo. 3 años en la casa de Ricardo, y me iba con menos de lo que tenía al llegar. Para las 6 de la tarde, estaba sentado en el piso de mi nuevo y vacío departamento comiendo pizza. Carlos me había ayudado a mudar la última carga y trajo la cena. «Realmente lo hiciste», dijo él. «Sí», respondí. «Tu mamá probablemente se va a volver loca». Comimos pizza y planeamos visitar ventas de garaje para comprar muebles baratos. La familia de Carlos tenía cosas de sobra en su sótano que dijeron que me podía llevar. Esto realmente estaba pasando. Le envié un mensaje de texto a mi mamá alrededor de las 8 de la noche. «Me mudé. Estoy bien. No te preocupes por mí». Su respuesta llegó 5 minutos después. «¿Cómo que te mudaste? ¿En dónde estás?» «Conseguí mi propio lugar. Ya tengo 18. Es hora de comenzar mi vida». Entonces mi teléfono empezó a explotar con notificaciones. Llamadas, mensajes de texto, mensajes cada vez más frenéticos. Los ignoré todos. Eventualmente, simplemente apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, me desperté con 47 llamadas perdidas y probablemente 100 mensajes de texto, la mayoría de mi mamá, algunos de Ricardo. Me desplacé por ellos mientras comía cereal en mi nuevo sofá usado que me había regalado la familia de Carlos. Los mensajes seguían un patrón predecible. Primero confusión, luego enojo, después intentos de hacerme sentir culpable, luego amenazas y de vuelta a la culpa. Los mensajes de Ricardo trataban principalmente sobre mi falta de respeto y mi ingratitud. Los de mi mamá decían lo preocupada que estaba y cómo necesitaba que volviera a casa inmediatamente. ¿A casa? Como si esa casa hubiera sido un hogar. Le envió una sola respuesta a mi mamá.
Soy un adulto. Tengo mi propio lugar. Estoy bien. Hablaré contigo cuando esté listo. Luego bloqueé sus 2 números. Un corte limpio. Me concentré en prepararme para la universidad en el otoño. Conseguí un trabajo de tiempo completo en la ferretería. Compré muebles para instalarme en mi departamento. Era increíble estar en mi propio espacio donde nadie me trataba como algo de segunda importancia. La familia de Carlos básicamente me adoptó. Su mamá me invitaba a cenar 2 veces por semana. Su papá me ayudó a comprar un mejor automóvil usado. Su hermana menor pensaba que era genial que yo tuviera mi propio departamento y empezó a pedirme consejos sobre cómo tratar con sus padres. Así era como se suponía que debía sentirse tener una familia. Personas a las que realmente les importaba si existías. Aproximadamente 2 semanas después de mudarme, me llamó mi tío Gerardo. Es el hermano mayor de mi mamá y el único miembro de su lado de la familia con el que todavía hablaba. Él era quien me visitaba regularmente después de la muerte de mi papá. Quien había confrontado a Ricardo en la boda por ser pretencioso. Quien le dijo a mi mamá que estaba cometiendo un error al priorizar a su nueva familia. Tu mamá está perdiendo la cabeza, me dijo. Me ha llamado 6 veces preguntando si sé dónde estás. No me estoy escondiendo, solo me mudé, le contesté. Lo sé. Le dije que eres un adulto y que tienes derecho a tomar tus propias decisiones. No lo está manejando bien. Pasó 3 años sin manejar el hecho de ser mi mamá. Sobrevivirá, respondí. Gerardo se quedó callado un momento. Si de algo sirve, estoy orgulloso de ti. La mayoría de los chicos se habrían quedado esperando que las cosas mejoraran. Eres inteligente al cortar por lo sano. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. No odiaba a mi mamá. Simplemente ya estaba harto de esperar a que recordara que yo existía. Pasaron 3 semanas. Me había adaptado a una rutina de trabajo, estar en el departamento, salir con Carlos y prepararme para la universidad. La vida era buena. Mejor que buena, en realidad. No tenía que andar con cuidado para no molestar a nadie. No me estaban comparando con los hijos de Ricardo. No me sentía como una carga. Entonces, el tío Gerardo volvió a llamar. Tienes que escuchar algo, dijo. Anoche estuve cenando en la casa de tu mamá. Las cosas se están desmoronando por allá. Aparentemente, la adopción de Sofía y Bruno había creado problemas económicos. La exesposa de Ricardo amenazaba con demandar por más pensión alimenticia ya que él los había adoptado formalmente. Algo legal y complicado sobre cómo la adopción afectaba los acuerdos de custodia y manutención existentes. Ricardo se enfrentaba a un posible aumento mensual de 50.000 pesos en los pagos de pensión alimenticia. Su negocio era sólido, pero eso representaba un golpe significativo para el presupuesto del hogar. Además, Sofía esperaba un automóvil para su cumpleaños de dulces 16 en 2 meses y Bruno quería ir a ese campamento de fútbol de élite que costaba 135.000 pesos durante el verano. Están estresados, dijo el tío Gerardo. Y al parecer se están dando cuenta de cuánto contribuyas económicamente. ¿A qué te refieres?, le pregunté. Tu mamá mencionó que habían estado planeando usar tu fondo fiduciario para las renovaciones de la casa. Algo sobre que era dinero de la familia ya que tú vivías ahí. Cuando te mudaste y te llevaste ese dinero, arruinó todo su presupuesto. Me quedé ahí sentado procesando esto. Mi mamá había estado planeando saquear mi herencia. El dinero que mi papá me había dejado específicamente a mí. Hay más, continuó el tío Gerardo. Tu habitación se ha convertido en una oficina en casa. Pintaron sobre todo, pusieron un escritorio y archiveros. Cuando pregunté dónde estaban tus cosas, tu mamá dijo que te habías llevado lo que querías y que ellos habían donado el resto. El resto, refiriéndose a las fotos de mi infancia, las cosas de mi papá que había guardado, las cosas personales que había dejado atrás pensando que las recuperaría eventualmente, todo eso fue donado o tirado a la basura. Lo siento, muchacho, dijo el tío Gerardo. Está bien. Estoy bien, le respondí. Y sí, estaba enojado, pero también me sentía extrañamente aliviado. Habían dejado muy claro que yo nunca iba a volver a esa casa.
Ya no había más dudas sobre si había tomado la decisión correcta. Llegó abril. Yo seguía bloqueado en los teléfonos de mi mamá y Ricardo, viviendo mi vida en paz, cuando recibí un correo electrónico de mi mamá en mi cuenta escolar. Había descubierto cómo comunicarse conmigo. El correo eran largos párrafos sobre lo herida que estaba porque me había ido sin discutirlo. Como yo estaba siendo inmaduro y egoísta. Como la familia no se abandona mutuamente. Quería que nos reuniéramos a tomar un café para arreglar las cosas. Le respondí con una sola oración: tú me abandonaste hace 3 años, yo solo lo hice oficial. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Páginas de justificación sobre cómo había estado intentando fusionar a la familia. Como yo nunca me esforcé con los hijos de Ricardo. Como siempre había sido complicado ante los cambios. Según su versión de los hechos, yo era el niño problemático que se había negado a adaptarse. No respondí. No tenía sentido discutir con alguien que había reescrito la historia para hacerse la víctima. En mayo se llevó a cabo mi graduación de la preparatoria. Había invitado al tío Gerardo y a la familia de Carlos. No le dije nada a mi mamá al respecto. Ella se enteró de todos modos a través de las redes sociales cuando la mamá de Carlos publicó fotos de nosotros en la cena que tuvimos después. Mi mamá apareció en mi departamento al día siguiente y golpeó la puerta durante 10 minutos antes de que finalmente le abriera. Se veía terrible. No estaba peinada. Apenas llevaba maquillaje. Vestía pantalones de yoga y una sudadera vieja. Nada que ver con la refinada esposa del club de golf en la que se había convertido. Te graduaste sin decirme, dijo de inmediato. Ya no parecías interesada en mi vida, le respondí. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu madre. ¿Lo eres? Porque las madres por lo general notan cuando sus hijos existen. Intentó empujarme para entrar al departamento. Yo bloqueé la puerta. Diego, por favor, ¿podemos simplemente hablar? No, dije. Cometí errores. Ahora lo sé, pero estoy tratando de arreglar las cosas. Ricardo y yo estamos pasando por una mala racha y me di cuenta de que te he estado descuidando. Ahí estaba. Las cosas se estaban desmoronando con Ricardo. Así que, de repente, recordó que tenía un hijo. No me importa, le dije. ¿Que no te importa? Soy tu madre. Yo te crié. Mi papá me crió. Tú solo vivías en la misma casa. Eso fue cruel, pero también era cierto. Después de la muerte de mi papá, mi mamá hizo lo mínimo. Se aseguraba de que estuviera alimentado y tuviera ropa, pero la crianza real había terminado hacía años. Su rostro se desmoronó. Yo amaba a tu padre. Hice lo mejor que pude después de que murió. Tu mejor esfuerzo no fue suficiente. Y luego conociste a Ricardo y dejaste de intentarlo por completo. Eso no es justo. Estaba intentando construir una nueva vida para los dos. Construiste una nueva vida para ti. Yo no era parte del plan. Ella empezó a llorar. Necesito que vuelvas a casa solo por un tiempo. Ricardo y yo estamos teniendo problemas y necesito tener a mi familia cerca. Tienes familia, a Sofía y a Bruno. Tus nuevos hijos adoptados. Ellos son los hijos de Ricardo. Se pondrán de su lado si nos separamos. Así que de eso se trataba todo. Estaba preocupada de perder a los hijos de Ricardo y terminar sola. Ahora, de repente, yo importaba de nuevo. Eso suena como un problema tuyo, le dije. Diego, por favor. Cometí errores, pero sigo siendo tu madre. Todavía te amo. Amas la idea de no estar sola. Hay una diferencia. Cerré la puerta. Se quedó afuera llorando durante un rato antes de finalmente irse. El tío Gerardo llamó esa noche. Mi mamá había aparecido en su casa sollozando sobre cómo yo la había rechazado. Él la había escuchado educadamente, y luego le dijo que ella había creado esta situación y que necesitaba lidiar con las consecuencias. Afirma que estás siendo cruel y vengativo, me dijo él. Estoy siendo honesto, contesté. Lo sé. Y se lo dije, pero ella no quiso escucharlo. Llegó el verano. Trabajé a tiempo completo,
Ahorré dinero y me preparé para la universidad. Carlos y yo hicimos un viaje por carretera hacia la costa. Su familia me invitó a su carne asada del fin de semana. La vida era buena. Mientras tanto, el matrimonio de mi mamá estaba implosionando. El tío Gerardo me mantenía informado aunque yo no se lo pedía. Aparentemente, Ricardo había estado ocultando problemas económicos. Al negocio no le estaba yendo tan bien como había afirmado, y mantener el costoso estilo de vida de Sofía y Bruno, además de pagar el aumento en la pensión alimenticia, los estaba aplastando. Ya habían recortado el servicio de limpieza de la casa y la entrega de comidas preparadas, y dejaron de ir al club de golf con tanta frecuencia. Sofía estaba furiosa por la posibilidad de no tener un automóvil nuevo. El campamento de fútbol de élite de Bruno fue cancelado. Las grietas se estaban mostrando en su familia perfecta. En agosto, justo antes de que me mudara al campus, mi mamá lo intentó una vez más. Apareció en mi departamento con equipaje. Dejé a Ricardo, anunció. Necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. Me quedé mirándola fijamente. ¿Y pensaste que te quedarías aquí? ¿Tienes espacio? Soy tu madre. Por supuesto que pensé que me quedaría aquí. No. No, Diego, no tengo a dónde más ir. Qué lástima. Se veía genuinamente sorprendida, como si hubiera esperado que yo simplemente le diera la bienvenida después de todo. Cometí errores, pero no simplemente abandonas a la familia cuando las cosas se ponen difíciles. Tú deberías saberlo, le dije. Estaba intentando hacer una vida con Ricardo. Estaba intentando ser feliz. Y yo estaba intentando tener una madre. Ambos fracasamos, respondí. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no me conmovió. Había agotado toda mi compasión por ahí de mi tercer año de preparatoria, cuando ella faltó a mi partido de campeonato porque Sofía tenía un recital de baile. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó ella. Averígualo. Eres un adulto. Estarás bien. Diego, por favor. Te lo compensaré. Seré mejor. Solo dame otra oportunidad. Te di 3 años de oportunidades. Elegiste a los hijos de Ricardo todas y cada una de las veces. No me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Si te dabas cuenta. Simplemente no te importó porque era conveniente. Se quedó allí, con una mirada perdida. Finalmente, preguntó, ¿entonces, eso es todo? Simplemente terminaste conmigo. Terminé contigo el día que me llevaste a la casa de Ricardo y me borraste de tu vida. Solo lo estoy haciendo oficial ahora. Se marchó. No intentó discutir más. No intentó negociar. Simplemente subió a su automóvil y se alejó. El tío Gerardo llamó 1 hora después. Mi mamá había aparecido en su casa pidiendo quedarse allí. Él había accedido, pero le advirtió que era algo temporal. Es un desastre, dijo él. El divorcio va a ser desagradable. No es mi problema, contesté. Lo sé, pero sigue siendo tu mamá. Estar emparentados no la convierte en mi familia. El tío Gerardo se quedó en silencio. Tienes razón. Pero, si de algo sirve, creo que ha tocado fondo. Por fin se está dando cuenta de lo que perdió. ¡Qué bien! Tal vez aprenda algo, dije yo. Me mudé al campus la semana siguiente, comencé la universidad, hice nuevos amigos, me uní a clubes y viví la vida universitaria. Era todo por lo que había trabajado. Mi mamá intentó comunicarse conmigo ocasionalmente. Enviaba correos electrónicos sobre lo arrepentida que estaba, como quería reconstruir nuestra relación, como entendía si yo necesitaba tiempo. Nunca respondí. El divorcio finalizó justo antes del mes de diciembre. Mi mamá no obtuvo básicamente nada. Resultó que Ricardo tenía un acuerdo prenupcial y ella había renunciado a la mayoría de los derechos sobre sus bienes. Obtuvo algo de dinero, pero no lo suficiente para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Tuvo que conseguir un departamento, volver a trabajar de tiempo completo y empezar de cero por completo. Mientras tanto, Ricardo se quedó con la casa, se quedó con sus hijos y siguió viviendo su vida como si los últimos 3 años no hubieran ocurrido. Justicia poética, en verdad.
Ella había sacrificado su relación conmigo por el mundo de Ricardo, y ahora no tenía ninguno de los dos. El tío Gerardo me invitó a cenar en su casa a finales de año. Dijo que mi mamá estaría allí, pero que no tenía que ir si no estaba listo. Lo pensé por un tiempo, y luego decidí ir, no para reconciliarme, sino para demostrarle que había seguido adelante. Me presenté con Carlos, quien para este punto se había convertido básicamente en mi hermano. Mi mamá estaba ayudando a la esposa del tío Gerardo en la cocina. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Diego, viniste. El tío Gerardo me invitó, le aclaré. La esperanza murió en sus ojos. Comprendió que yo no estaba ahí por ella. La cena fue incómoda. Mi mamá intentaba constantemente sacar plática conmigo, preguntando por la escuela, mi departamento y si necesitaba algo. Yo daba respuestas cortas. Pasé la mayor parte de la comida hablando con el tío Gerardo y con Carlos. Después de cenar, mi mamá me acorraló en el pasillo. ¿Podemos hablar, por favor? ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre arreglar esto. No hay nada que arreglar. No estamos rotos. Simplemente terminamos. Eres mi hijo. Nosotros nunca terminamos. Ahí es donde te equivocas. Ser tu hijo es biología. Ser tu familia es una elección. Y yo elijo no serlo. Ella se encogió como si la hubiera golpeado. Sé que lo arruiné. Sé que elegí a Ricardo sobre ti, pero ahora soy diferente. Entiendo lo que perdí. Lo perdiste hace 3 años. Solo lo estás notando ahora porque estás sola. Eso no es cierto. Lo es. Si tú y Ricardo todavía estuvieran juntos, no estarías aquí intentando reconectar. Seguirías jugando a ser la mamá de Sofía y Bruno, y fingiendo que yo no existo. No lo negó. No pudo negarlo. Quiero hacer las cosas bien, dijo ella en voz baja. Algunas cosas no se pueden arreglar. Tomaste tu decisión. Ahora tienes que vivir con ella. Me fui poco después. Carlos condujo porque se dio cuenta de que yo estaba molesto. No triste, solo cansado. Cansado de tener la misma conversación. Cansado de que mi mamá no entendiera que un lo siento no deshace 3 años de rechazo. ¿Estás bien?, preguntó Carlos. Sí, estoy bien. Y lo estaba. Mi mamá había quemado ese puente y yo había dejado de esperar a que lo reconstruyera. Tenía al tío Gerardo, a la familia de Carlos y a mis amigos en la universidad. Tenía una vida que no giraba en torno a esperar a que alguien recordara que yo era importante. La Navidad llegó y se fue. Mi mamá envió regalos a mi departamento. Los doné sin abrirlos. Llamó en mi cumpleaños. No contesté. Ella seguía intentándolo y yo seguía negándome. El tío Gerardo me preguntó un día si alguna vez la perdonaría. No necesito perdonarla, le dije. Solo necesito seguir adelante. Eso es justo. Pero el perdón a veces es para uno mismo, no para ellos. No estoy guardando enojo. Solo estoy eligiendo tener paz. Y la paz significa que mi mamá se quede en mi pasado. Para mi 2º año de universidad, mi mamá había dejado de intentarlo con tanta insistencia. Aún enviaba correos electrónicos ocasionales, pero eran menos desesperados, más resignados a nuestra nueva realidad. Me enteré a través del tío Gerardo de que estaba saliendo con alguien de nuevo. Un tipo de su trabajo, divorciado y sin hijos. Esta vez estaba siendo más cuidadosa, sin apresurarse a nada. Qué bueno por ella. Genuinamente, esperaba que hubiera aprendido algo del desastre con Ricardo, pero yo no necesitaba ser parte de su proceso de aprendizaje. En mi 3er año de universidad, me encontré con Sofía en una cafetería cerca del campus. Era estudiante de 1er año en la misma universidad. Probablemente había entrado por las conexiones y el dinero de Ricardo. Me reconoció de inmediato. Diego, hola. Tuvimos esa incómoda charla trivial que hace la gente cuando comparte una historia en común, pero no una amistad. Mencionó que Ricardo ya se había vuelto a casar con una mujer que había conocido en el club de golf. A Bruno le estaba yendo excelente en la escuela privada. La vida era buena.
Tu mamá te extraña, dijo Sofía de repente. A veces habla de ti cuando visita a Ricardo, sobre cómo arruinó las cosas. Qué bueno, contesté. ¿Alguna vez piensas en comunicarte con ella, darle otra oportunidad? No. Sofía me miró sorprendida. Es tu mamá. Dejó de ser mi mamá cuando los eligió a ustedes sobre mí. Sin ofender, pero no le debo nada. Eso es muy duro. Eso es ser honesto. Nos despedimos de forma incómoda. Nunca me la volví a encontrar, lo cual estuvo bien para mí. El último año de universidad trajo consigo ofertas de trabajo y la verdadera vida adulta. Me gradué como ingeniero civil. Me había ido bien. Tenía varias empresas interesadas. Acepté un puesto en una ciudad a 5 horas de distancia. Buen sueldo, buenas prestaciones, un nuevo comienzo. El tío Gerardo me organizó una fiesta de graduación. Algo pequeño en su casa con la familia de Carlos y algunos amigos de la universidad. Mi mamá preguntó si podía venir. El tío Gerardo dijo que la decisión era mía. Lo pensé. Realmente lo pensé. Una parte de mí quería ser la persona madura. Dejarla venir. Demostrarle que había tenido éxito sin ella. Pero otra parte sabía que ella intentaría llevarse el crédito y trataría de meterse de nuevo en mi vida. No, le dije al tío Gerardo. Este es mi día. No quiero que se complique. Él lo entendió. La fiesta de graduación fue perfecta. La mamá de Carlos lloró. El tío Gerardo dio un discurso sobre haberme visto crecer. Mis amigos de la universidad se burlaron de mí como es debido. Fue todo lo que debería ser una fiesta de graduación. Mi mamá me envió un mensaje de texto esa noche. Felicidades por graduarte. Estoy orgullosa de ti. No le respondí. Ahora tengo 21 años. Me mudé a mi nueva ciudad. Empecé mi trabajo. Conseguí un departamento en el centro. Carlos me visita de vez en cuando. El tío Gerardo me llama cada semana. La vida es buena.